hemos vivido con preocupación la toma de posesión de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que indica un poder que no respeta los derechos del ciudadano y no acepta ninguna crítica ni oposición. Hemos tenido preocupación por la muerte del interventor del Banco Fácil, realidad que mientras se debate entre suicidio o homicidio deja entender que hay toda una maniobra detrás que no busca verdad, no busca justicia. Sigue la preocupación por los hechos de pedofilia en la Iglesia, pecado grave porque de la Iglesia se tiene que esperar exactamente lo opuesto, lo contrario. Con todo esto y la preocupación de la economía cotidiana, del trabajo cotidiano, llegamos al encuentro con la palabra de Dios en este domingo. Escuchamos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos el Evangelio de San Juan, es el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Es un pasaje nomás de este Evangelio y habla de quién es Dios. Dios tanto amó al mundo, así Juan quiere recordar las palabras de Jesús. De hecho, preguntarse quién es Dios parte de la humanidad. Una humanidad que se da cuenta que no se basta a sí misma. Una humanidad que entiende que hay una respuesta que va más allá de ella, y entonces preguntarse quién es Dios es al fin descubrir quién somos de verdad nosotros mismos. Esto es lo que está detrás de este diálogo. Jerusalén ha escuchado y ha visto a Jesús actuar en el templo, sacar los comerciantes, y reconoce que es un gesto bíblico, es un gesto profético del estilo de actuación de los profetas, y entonces quiere entender que quién es este Jesús, qué piensa y si es fiable o no es fiable, y por eso Nicodemo va a encontrarlo en la noche. La noche era el momento de la escucha de los rabinos, la noche era el momento de la escucha de las escuelas bíblicas. Y entonces Nicodemo va de noche. La imagen es algo distinta de la que en el pasado se nos daba de un Nicodemo que tiene miedo y por eso va de noche, sino de la noche era el momento de la sabiduría de Dios. Y Nicodemo quiere entender por cuenta del Sanedrín cuál es la visión de Jesús, qué es lo que piensa y qué valor entonces tiene este gesto profético, y va a hablar de su visión de Dios. Y Jesús hablará esta visión también del hombre. Y en esta visión del hombre dirá a Nicodemo, si de verdad quieres entender de Dios, hay que nacer de nuevo, hay que tomar una visión nueva de Dios. Esto te ayudará a ser persona nueva en una relación nueva. Entender que Dios ama el mundo, que es un Dios del amor, es entender el camino y la visión de una vida que se destaca por su belleza. Es entender también que el hombre que asume esta visión de Dios, cree en él, dice no muera, sino que tenga vida eterna o vida del eterno. La vida eterna no es el vivir pensando al después de la muerte, es vivir dentro de nuestra historia con la actitud de vida que viene de Dios. Es la vida del eterno, el eterno es Dios. Y entonces creer en Jesús es asumir la vida, el estilo de Dios dentro de nuestro actuar. ¿Y cuál es el estilo de Dios? Es un Dios que es justicia, y no una justicia que quiere condenar. No envió su Hijo para juzgar al mundo, sino para que se salve. Condenar no es la acción de Dios. Claro que hablamos de un Dios que condena a veces en la religión, pero nos preguntamos si esta es la visión de Dios que refleja Jesús.
El que cree no es condenado. Jesús no viene para condenar, viene para hacer la experiencia del amor, la experiencia del encuentro que salva, la experiencia que construye vida, la experiencia que da espacio a los demás en una justicia que es amor, que es acogida, que no es opresión, que no es castigo tampoco. Dios no viene a condenar, viene a salvar. Y viene porque esta vida sea una vida que se llena de sentido, es una vida que se llena de valores, y por eso una vida marcada de alegría, de vida verdadera, esta vida que llena el corazón del hombre. Ser persona que creen en Dios es vivir esta dimensión, es hacerla ser la fortaleza de nuestra vida. Esto nos desafía frente a la injusticia a luchar, a declararla, a pesar que sea fatigoso o un riesgo. Esto nos desafía frente a la pedofilia que estamos confrontando, a ser sinceros y a no dar espacio y a proteger los menores. Esto nos desafía frente a los hechos de las relaciones humanas, a trabajar en la justicia y en el respeto de los demás, en una economía que no es fruto de robo y de engaño, sino en una economía que es fruto de construcción, de trabajo, de positividad. Esto es todo lo que desafía como cristiano vivir esta palabra. Es el domingo de la Trinidad. Recordamos esta comunión plena del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que nos llama a vivir una verdadera comunión plena entre nosotros, entre los cristianos, entre la Iglesia. Con nuestra diferencia puede ser, pero la fiesta de la Trinidad que nos presenta este Dios que es amor y unión, nos enseña que las diferencias son solo circunstanciales y que tiene que primar lo que nos une. La diferencia aprendemos a tolerarla, aprendemos a manejarla y a profundizar la comprensión del otro. Todo esto es vivir la experiencia de la Trinidad, que podamos así vivirla. Buen domingo y buena semana.